naturaleza disfrazada de ti. En términos transpersonales, el ego es una estructura psicoemocional que actúa como un mediador entre la conciencia infinita de lo que somos y la experiencia finita de vivir en un cuerpo y un mundo tridimensional. Es el yo construido, una identidad psicológica basada en memorias, pensamientos y roles, que nos permite relacionarnos con nuestro entorno y operar en la vida cotidiana. Desde una perspectiva evolutiva, el ego surge como un mecanismo de supervivencia. Nos dota de un sentido de identidad que nos permite distinguirnos del otro, protegernos y afirmar nuestra presencia en el mundo. Sin embargo, esta función práctica se transforma en una barrera cuando el ego se convierte en el centro absoluto de nuestra existencia, separándonos de nuestra esencia transpersonal, esa dimensión que conecta a cada ser humano con la totalidad de la vida, más allá de los límites del yo. Por lo tanto, el ego no es ni enemigo ni aliado, es una herramienta. La verdadera maestría no consiste en erradicarlo, sino en trascender su dominio, convirtiéndolo en un servidor de la conciencia en lugar de su tirano. Esta comprensión nos lleva a una pregunta esencial: ¿cómo podemos convivir con el ego sin ser esclavizados por él? Bien entendido, el ego es como un lente que enfoca nuestra percepción en el mundo material. Nos permite decir esto soy yo, identificar necesidades, establecer objetivos y relacionarnos con el entorno. Es el puente que conecta nuestra individualidad con la colectividad. Sin embargo, la mayoría de las personas viven atrapadas en la ilusión de que el ego es su totalidad. Es como si el actor confundiera el papel que interpreta con su verdadera identidad. Por ejemplo, alguien puede definirse exclusivamente como su profesión, su rol familiar o su éxito material, olvidando que esas son expresiones temporales de algo mucho más amplio. En este sentido, el ego es como un mapa. Útil para orientarnos, pero inútil si creemos que representa toda la riqueza del territorio. El maestro Ramdas decía, el ego es una parte necesaria del viaje, pero no el destino. Úsalo para avanzar, pero no te detengas ahí. Cuando el ego toma el control, el ser humano queda atrapado en un ciclo interminable de búsqueda de validación externa, miedo al rechazo y comparaciones constantes. Esta tiranía se manifiesta en comportamientos como la necesidad de tener siempre la razón, el afán desmedido de reconocimiento y el sufrimiento ante el fracaso. Un ejemplo claro lo encontramos en la anécdota de Alejandro Magno. A pesar de conquistar gran parte del mundo conocido, lloró porque no quedaban más tierras por conquistar. Y su ego, en lugar de servirle, lo esclavizó, perpetuando un vacío que ninguna victoria podía llenar. El despierto, en cambio, reconoce estas trampas y las observa con lucidez. No se trata de negar la ambición o los deseos, sino de no ser poseídos por ellos. Como decía Buda, el problema no es el deseo, sino el apego al deseo. En el ámbito del crecimiento personal, muchas corrientes promueven la erradicación del ego como si fuera un enemigo a destruir. Pero este enfoque a menudo es un reflejo del mismo ego disfrazado de espiritualidad. Pretender no tener ego puede convertirse en una nueva forma de orgullo, como quien afirma, soy más puro porque no tengo un yo. Un ejemplo irónico es el del monje que alardeaba de ser el más humilde. En su afán por demostrar su carencia de ego, terminó mostrando la sutileza con la que éste puede infiltrarse incluso en los caminos espirituales. Como decía Carl Jung, aquello de, lo que no somos conscientes nos controla. El verdadero crecimiento espiritual no consiste en negar el ego, sino en iluminarlo con la conciencia. Al hacerlo, lo vemos como una nube pasajera en el cielo inmenso de nuestra verdadera naturaleza, sin dejar que su sombra nos defina. Uno de los ejemplos más inspiradores de libertad frente al ego es Mahatma Gandhi. Aunque lideró un movimiento que transformó la historia, vivió con una humildad tan profunda que realizaba tareas simples como lavar platos o hilar su propia ropa. Y su ego no desapareció, pero estaba al servicio de algo mayor, la verdad y la no violencia. Teresa de Calcuta es otro ejemplo significativo. A pesar de recibir reconocimiento global, nunca permitió que su labor se convirtiera en un medio para su engrandecimiento. Su enfoque estaba en el servicio, no en el prestigio. Cuando le preguntaban por qué hacía lo que hacía, respondía, es amor en acción. Estos ejemplos no muestran a personas sin ego, sino a personas libres de su dominio. El ego existía, pero no dirigía sus vidas. La trascendencia del ego no es una lucha ni un rechazo, sino un proceso de integración y conciencia. La observación consciente, por ejemplo, es una herramienta clave. La práctica de la meditación nos ayuda a ver al ego en acción, a observar sus mecanismos sin identificarnos con ellos. Al hacerlo, descubrimos que somos el espacio en el que el ego opera, no el ego mismo. Aceptar que las etiquetas, roles y logros no definen nuestra verdadera naturaleza nos libera de la necesidad de aferrarnos a ellos. Como decía el maestro Eckhart Tolle, cuando te desidentificas del ego, surge una paz que no depende de las circunstancias.
Al mismo tiempo, el servicio desinteresado, enfocado en el bienestar de otros sin buscar reconocimiento, debilita el protagonismo del ego. Como enseñaba Lao Tse, el sabio sirve sin reclamar mérito. Incluso el humor puede ser un arma poderosa. Aprender a reírnos de nosotros mismos desinfla el ego. El místico sufí Nasruddin solía contar historias ridículas sobre sí mismo para recordar que incluso la búsqueda espiritual puede estar teñida por el ego. El despierto no rechaza el ego, lo integra como parte del juego de la vida. Entiende que el ego no es el enemigo, sino una herramienta que, bien utilizada, nos permite manifestar nuestra esencia en el mundo sin quedar atrapados en sus limitaciones. Así, trascender el ego no significa destruirlo, sino relacionarnos con él desde la lucidez y el amor. Es ver al ego como una ola en el océano infinito de la existencia, algo que existe, pero que no nos define. Y cuando esta verdad se comprende, la vida se convierte en un flujo armonioso en el que el ego ya no tiene poder sobre nosotros. Escuela retornando a la fuente. Naturaleza, meditación y conciencia. Desde 1983. Sostiene, esparce, somos amor.